Muy buenas tardes, apreciados hermanos. Qué bueno volver a encontrarnos. Hoy vamos a tomar de la Biblia algunos textos que nos ayudarán a entender acerca del propósito por el que estamos acá y del cuidado que tenemos que tener con nuestra adoración. Les invito a buscar allí, en el Evangelio de Mateo, uno de los textos más difíciles de la Biblia, más tremendos, más tristes. Dice en el capítulo 7 de Mateo, versículo del 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese texto está muy fuerte. Por eso antes de continuar vamos a tener unas palabras de oración. Amante Dios, te damos gracias porque tu palabra poderosa puede transformar nuestras vidas en esta hora. Te pedimos nos ayudes, nos bendigas y nos conduzcas por sendas de rectitud. Queremos agradarte, queremos cumplir los propósitos por los que estamos acá. Ayúdanos a través de la Escritura a entender cómo poder lograr que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas y en todo lo que hacemos. Gracias por tu presencia. Bendice a mi hermano y a mi hermana que están con nosotros en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, mis hermanos, ahí está la clave de la salvación. Hay mucha gente hoy que le está restando valor a lo más importante. Gente que dice, si hago esto y digo que es para la gloria de Dios, ya a él tiene que recibirlo, él tiene que aceptarlo. Pero Jesucristo es bien claro cuando dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Para Dios lo más importante es que tú y yo hagamos la voluntad del Padre. Cumplamos los propósitos de Dios. Si no, no valdrá. Seremos, como estudiábamos ayer viernes, hipócritas. Que estaremos siguiendo tradición y palabra de hombre antes de obedecer la ley de Dios. Y ahora Jesús nos explica bien clarito. El asunto no está en decir gloria a Dios y aleluya, sino en obedecer mi palabra, en agradar a la voluntad de mi Padre. Y ahora dice un texto más difícil aún. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mis hermanos, esto es un texto difícil, porque si nos damos cuenta, Jesús le está hablando a los cristianos. A veces y muchas veces, incluso yo, hemos usado este texto para mostrarle a los evangélicos y a otras denominaciones que ellos están cayendo en este error. Pero te voy a decir algo. Dios no les habla a denominaciones. Dios solo le habla a hijos. Aunque veamos escandalizados en Facebook, en las redes sociales, en YouTube, religiones que se basan en estos mismos principios que está acusando Dios, tú y yo también podemos caer en esto. Tú y yo también podemos estar haciendo una obra equivocada. Que creemos en nuestro corazón que está glorificando a Dios, pero que Dios no nos conoce, porque en primer lugar nosotros no hacemos su voluntad, lo hacemos para nuestra gloria o quién sabe con qué propósito. Ahora te podrá decir, bueno, ahí está hablando de líderes, porque aunque nosotros los cristianos creemos en el ministerio de todos los cristianos, cada uno de nuestros cristianos son sacerdotes, líderes de Dios en esta tierra y deben ministrar. Muchas veces nosotros nos justificamos con nuestros líderes. Le está hablando a líderes. ¿Por qué? Porque son ellos los que echan fuera demonios. Son ellos los que en su nombre hacen milagros. Son ellos los que predican, los que enseñan, los que dirigen. Y mucha gente hoy se está sacudiendo de su responsabilidad para culpar a los líderes. Me da tristeza cómo hoy en mi propio pueblo, en mi propia iglesia, veo a iglesias que se están ensañando con sus pastores y los acusan y los critican, porque según ellos no están cumpliendo el propósito ni cumpliendo el trabajo por el cual han sido llamados.
Y los pobres pastores a veces se nos olvida que son hombres como tú y yo. Y cuando me encuentro una iglesia como esa, siempre le digo, ok, los líderes, los pastores no están cumpliendo. Pero ustedes sí, ustedes como iglesia sí ya lograron el propósito de Dios. ¿Por qué están aquí entonces todavía? Porque no han sido trasladados. Ahora si me dices que estos textos que acabamos de leer se aplican únicamente a los líderes, ok, te voy a buscar entonces a alguien que hable de la congregación. Y te invito entonces a buscar ahí en Lucas capítulo 13. Y en Lucas capítulo 13 nos habla acerca de este mismo tema. Y en el discurso de Jesús acerca de la puerta estrecha, ahí en el versículo 26, Jesús dice, entonces comenzaréis a decir delante de ti, hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñasteis. Es decir, estos no son líderes. Estos son los que vinieron a alimentarse a la casa de Dios, y dice que fueron los que aprendieron lo que se les fue enseñado. Ahora está hablando de la congregación. Dice el versículo que sigue, versículo 27. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Y ahora Dios le está hablando a aquellos a los que les enseñaron y se comieron lo que les enseñaron y no investigaron en la palabra. Así que Dios le está hablando a líderes, pero también le está hablando a congregaciones. Dios a través de su palabra le está diciendo a los pastores y líderes, devolvedme la iglesia. Pero le dice a los laicos, a los miembros de iglesia, devolvedme la gloria, porque le hemos robado a Dios. Hemos secuestrado a su pueblo. Le hemos quitado la gloria en nuestra adoración. ¿Qué fue lo que faltó? Porque no temblaron en su presencia. Le faltó reverencia. Le faltó el temor. Se ha perdido el aceite. Mis hermanos queridos, esto es algo que siempre repito en mis sermones. Estamos viviendo tiempos difíciles. Y sin dejar de ser la iglesia del libro, tenemos que convertirnos en la iglesia del Espíritu Santo. Porque solo con la presencia del Espíritu Santo nosotros podemos cumplir el verdadero propósito por el que Dios nos ha levantado. Quiero leerte un texto, Ezequiel 38, 20. Allí en Ezequiel 38, 20, vamos a leer desde el 19. Dice Dios, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo, es decir, en el tiempo del fin, hoy, habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia. Y se desmoronarán los montes, y los vallados caerán, y todo muro caerá a tierra. Dios dice que para este tiempo Él necesita gente que tiemble en su presencia. Pero hoy hemos hecho de nuestro lugar de culto un teatro, un show, donde la programación y la tradición está más allá de la adoración que debemos ofrecer. Tenemos que revisarnos, hermanos, no a nuestros líderes, no a nuestros pastores, ellos junto con nosotros. Tenemos que aprender si estamos cumpliendo el propósito de Dios hoy al venir al templo. Si hoy estamos
ofreciendo una adoración aceptable y agradable ante los ojos de Dios. Tenemos que preguntarnos al salir de la iglesia hoy si el nombre de Dios fue glorificado con lo que hicimos, con lo que ofrecimos, con lo que entregamos. Si realmente tú y yo fuimos un sacrificio vivo ante la presencia de Dios. Vamos a ver qué dice Daniel en el capítulo 10. Daniel capítulo 10. Y vamos a leer a partir del versículo 8. Se quedé pues yo solo y vi una gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Este hombre vino a la presencia de Dios y quedó sin fuerzas. ¿Cómo es posible que tú y yo vengamos cada sábado a la presencia de Dios y tengamos fuerzas aún para criticar a nuestros hermanos, para juzgar a nuestros hermanos, para reírnos de su ropa, de su actitud o de cómo viene? ¿Quién te crees? Romanos 2:2 dice, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú seas. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Tú eres igual que a ese al que estás juzgando. Y dicen los psicólogos que cuando usted juzga un defecto en las demás personas, es porque usted ha descubierto su propio defecto en esa persona. Por favor, que cuando vengamos a la presencia de Dios, quedemos sin fuerza, porque hemos entendido que la presencia adorable y temible de Dios ha estado con nosotros. Que seamos realmente conscientes de que hemos estado en la presencia de Dios. Si sales igual que como entraste, perdiste un día más. Tú tienes que venir a la presencia de Dios y salir distinto a como entraste. Y con una decisión, una disposición a no regresar a ser nunca más el que fuiste. Porque ese es el proceso de la vida cristiana. De paso en paso, de adoración en adoración, dejar de ser quien antes fui. Para convertirme cada día en lo que Dios quiere que yo sea. Ahí en el capítulo 8 y versículo 27, encontramos nuevamente a este Daniel. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Ahora Daniel queda afectado por la presencia de Dios. Ahora Daniel se da cuenta de que en la presencia de Dios no podemos estar como queremos, sino que debemos estar como a Dios verdaderamente le agrada. Hay otro texto más que quiero mostrarte y que es el resultado de tu reverencia, de tu correcta adoración a Dios. Vamos a ver en el capítulo 6, y ahí en el versículo 26, vamos a ver la declaración de un pagano que pudo contemplar con cuánta reverencia, con cuánto respeto servía Daniel a su Dios, incluso hasta llegar a ser fiel hasta la muerte. Versículo 26 del capítulo 6 de Daniel. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos,
y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. El rey Darío, un rey pagano, ahora entiende que ante la presencia del Dios de Daniel hay que tener una reverencia y una actitud de adoración correcta. ¿Sabes? Los paganos de este mundo no temblarán si tú no tiemblas ante la presencia de tu Dios. Si tú no vienes con reverencia y una correcta adoración a su presencia. Si no vienes con un reconocimiento real y total de a quién viniste a encontrar allí en su casa. Yo quisiera leer para terminar un último texto. Busquemos allí en el libro de los Salmos, el capítulo 68. Salmos 68. Vamos a leer desde el versículo 6. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Está hablando del propósito de Dios con la congregación. ¿Por qué nos congregó? ¿Por qué nos hizo una familia de diferentes lugares, de diferentes circunstancias? Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a la prosperidad. Ese es el propósito por el que Dios nos ha traído acá. Antes que éramos prisioneros y cautivos del pecado, y ahora nos trae a la libertad, a la prosperidad, a la salvación eterna. Dice el versículo 7. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto. Vamos a ver cuál fue la experiencia de esa gente que iba siendo guiado por la nube en la mañana y por la columna de fuego en la noche. Dice allí lo que ocurría. Versículo 8. La tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Eso es lo que ocurre. Pero hay algo que dejé de leer en el versículo 6 y te lo voy a leer. Es el final de ese texto. Mas los rebeldes habitan en tierra seca. Mientras Dios hace toda esta maravilla, mientras Dios nos congrega, mientras Dios nos da libertad, prosperidad y salvación, mientras Dios nos guía a través de este desierto, mientras Dios a su paso hace que todo tiemble, los rebeldes habitarán en tierra seca y perecerán por su rebeldía. Mis hermanos amados, en esta semana hemos estado hablando acerca de la grandeza de Dios y de lo que tú y yo podemos obtener cuando nuestra adoración, cuando el propósito fundamental por el que Dios nos ha creado y nos tiene aquí congregados, lo podemos cumplir en nuestras vidas. Ojalá estos sermones humildemente que hemos compartido puedan ayudarte a entender, a revisar tu actitud de adoración y a buscar una manera más cerca de la voluntad de Dios que le honre y le glorifique. Dios te bendiga. Vamos a tener una oración. Padre bueno, te damos gracias porque eres un Dios de misericordia. Te pedimos perdón, oh Dios, porque hasta hoy no hemos sido consecuentes con nuestra adoración, con nuestra ofrenda, con nuestro servicio, con nuestra actitud, con nuestra vida. Permite que hasta ahora los que aquí estamos seamos perdonados y reconciliados contigo. Permite que en este mismo instante seamos perdonados y seamos recibidos como hijos para que te ofrezcamos esa adoración que solo tú mereces. Padre bendito, en tus manos nos podemos. Danos una semana de victoria. Bendice a mi hermano, a mi hermana. Haznos más que vencedores en tu nombre. Gracias por tu amor. Quédate con nosotros hoy y siempre. Ayuda a los enfermos en esta tarde. Ayuda también a los enlutados. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Feliz semana.